¿Hasta dónde llegarías por salvar a tus hijos cuando el mundo entero te ha dado la espalda y la muerte acecha en cada sombra? Imagina perder al amor de tu vida en un suspiro, ser expulsada de tu propio hogar el día del funeral y terminar atrapada en una tormenta infernal, sin dinero, sin destino y con la desesperanza mordiendo tu alma. Esta no es solo una historia de dolor, es el relato de una madre que, empujada al abismo, encontró en la oscuridad más profunda una luz que no debería existir. Elena, una viuda joven y desamparada, está a punto de cruzar el umbral de un castillo olvidado, donde las paredes oyen y la torre esconde un misterio capaz de cambiar el destino o destruir lo poco que le queda. ¿Te atreves a entrar con ella? El viejo motor del automóvil emitió un sonido agónico, una tos metálica y seca que resonó como un disparo en medio de la nada, antes de rendirse definitivamente. Las luces delanteras parpadearon una, dos veces, luchando contra la oscuridad devoradora, hasta que se extinguieron por completo, sumiendo el interior del vehículo en una penumbra absoluta. Inmediatamente después, el sonido de la lluvia golpeando el techo de metal se intensificó, transformándose en un rugido ensordecedor, como si el cielo mismo estuviera tratando de aplastarlos con sus lágrimas de furia. Elena apretó el volante con tanta fuerza que sus nudillos se tornaron blancos, aunque sus manos temblaban incontrolablemente. No era solo el frío que se filtraba por las ventanas mal selladas, era el terror puro, líquido y helado que corría por sus venas. ¿Mamá? La voz de Sofía, su hija de 7 años, surgió desde el asiento trasero, pequeña y quebradiza, apenas audible sobre el estruendo de la tormenta. ¿Por qué paramos? Tengo miedo, no veo nada. Elena tragó saliva, sintiendo un nudo de angustia en la garganta que le impedía respirar con normalidad. Se giró lentamente, tratando de forzar una sonrisa en la oscuridad, aunque sabía que su hija no podía verla. «No pasa nada, mi amor», mintió Elena, con la voz temblorosa pero intentando infundir una calma que no sentía. «El coche solo necesita descansar un poco. Está cansado como nosotros». En ese momento, Miguel, el bebé de apenas 8 meses que dormía en su silla junto a Sofía, despertó sobresaltado por un trueno que hizo vibrar el suelo bajo las ruedas. Su llanto estalló, agudo y desesperado, uniéndose a la cacofonía de la lluvia y el viento. Era el sonido del hambre, del frío y de la confusión. Elena sintió que ese llanto le desgarraba el corazón en 1000 pedazos. Estaban perdidos, completamente perdidos en una carretera secundaria de la sierra, una ruta que Elena había tomado intentando evitar los peajes que no podía pagar, guiada por un mapa viejo y su propia desesperación. No había luces de ciudad en el horizonte, ni casas ni gasolineras, solo el bosque denso, la noche cerrada y la tormenta implacable. Mientras acunaba a Miguel en sus brazos, tratando de calmarlo con susurros inútiles, la mente de Elena viajó, traicionera, a las últimas 48 horas. Parecía una pesadilla de la que no podía despertar. Roberto, su amado Roberto, había salido a trabajar hacía 2 días y nunca regresó. Un accidente en la construcción, un error de maquinaria. Ni siquiera hubo tiempo para despedirse, para un último «te quiero». Y luego el funeral. Aún llevaba puesto el vestido negro, ahora arrugado y húmedo. Recordaba la tierra cayendo sobre el ataúd, el sonido sordo y definitivo. Pero el verdadero horror comenzó después. Al regresar a la casa que había compartido con su esposo, se encontró con la cerradura cambiada y las maletas en el porche, empapándose bajo la lluvia que empezaba a caer. Su cuñada, Luisa, la hermana mayor de Roberto, abrió la puerta apenas una rendija. Luisa siempre la había odiado, considerándola poca cosa para su hermano, una mujer sin apellido ni fortuna. Pero Elena nunca imaginó que el odio pudiera llegar a tal extremo. «Esta casa está a nombre de la familia, Elena», había dicho Luisa con una frialdad que helaba más que la muerte. «Roberto tenía deudas que ni te imaginas. Todo esto es mío ahora para cubrir los gastos. No tienes derecho a nada». «Tengo 2 hijos», había gritado Elena golpeando la puerta con Miguel en brazos y Sofía aferrada a su pierna. «Son tus sobrinos». «Por Dios, Luisa,
No tenemos a dónde ir. Deberías haberlo pensado antes de casarte con alguien a quien no podías mantener. Tienes 1 hora para sacar ese coche viejo del camino antes de que llame a la policía por invasión de propiedad privada. El portazo resonó en su memoria más fuerte que los truenos actuales. Sin familia propia, sus padres habían muerto hacía años, y sin ahorros, Elena metió a los niños en el viejo sedán que Roberto usaba para trabajar y condujo. Condujo sin rumbo, huyendo de la humillación, huyendo de la realidad, hasta que la gasolina y la suerte se acabaron en medio de esa carretera olvidada de la mano de Dios. De vuelta al presente, el frío dentro del coche se estaba volviendo insoportable. El aliento de Sofía formaba pequeñas nubes blancas en el aire viciado. Si se quedaban allí, morirían de hipotermia antes del amanecer. Elena sabía que tenía que tomar una decisión, por aterradora que fuera. «Sofía, escúchame», dijo Elena desabrochándose el cinturón. «Vamos a jugar a los exploradores. Necesito que seas muy valiente». «No quiero salir, mamá», sollozó la niña. «No podemos quedarnos aquí. Hace mucho frío. Vamos a buscar un lugar seco». Elena abrió la puerta y el viento casi se la arranca de las manos. La lluvia la empapó en un segundo, pegándole la ropa al cuerpo como una segunda piel helada. Salió, luchando contra los elementos, y abrió la puerta trasera. Tomó a Miguel, envolviéndolo lo mejor que pudo con su propia chaqueta, y agarró la mano de Sofía. «Vamos», gritó para hacerse oír sobre el viento. Caminaron a ciegas por el barro, resbalando, cayendo y levantándose. Elena lloraba, sus lágrimas mezclándose con la lluvia, rezando una plegaria muda a cualquier santo que quisiera escucharla. Entonces ocurrió. Un relámpago, más brillante y cercano que los anteriores, iluminó el cielo durante 3 segundos eternos. Y allí, en la cima de una colina escarpada, al final de un camino de tierra cubierto de maleza, se alzaba una estructura monstruosa. No era una casa, no era una granja, era un castillo, o lo que quedaba de uno, una construcción antigua de piedra oscura, con muros altos cubiertos de hiedra muerta, que parecían venas negras sobre la roca. Tenía torretas que arañaban el cielo y gárgolas deformes que parecían observar a los intrusos desde las alturas. Parecía abandonado hacía décadas, un esqueleto de arquitectura olvidado por el tiempo. Daba miedo, daba pavor, pero tenía techo y paredes. «Mamá, ¿qué es eso?», preguntó Sofía, señalando con su mano temblorosa. «Un refugio, hija». «Es un refugio», respondió Elena, aunque su instinto le gritaba que aquel lugar emanaba una energía pesada y triste. La subida a la colina fue un calvario. El barro les llegaba hasta los tobillos, succionando sus zapatos a cada paso. Miguel lloraba sin consuelo, y Elena sentía que sus brazos iban a fallar en cualquier momento. Pero la imagen de sus hijos congelados en el coche la empujaba hacia adelante con una fuerza sobrenatural. Llegaron a las puertas principales, 2 inmensas hojas de madera de roble, podridas en la base y reforzadas con hierro oxidado. No había timbre, ni luz, ni señal de vida. Elena golpeó la madera con el puño. «Hola», gritó. «Por favor, necesitamos ayuda. Tengo niños». Solo el viento respondió silbando a través de las grietas de la mampostería. Empujó una de las hojas. Para su sorpresa, la puerta no estaba cerrada con llave. Se dio con un gemido largo y agudo de bisagras oxidadas que resonó como un lamento en las entrañas del edificio. «Entremos. Rápido». El interior estaba más oscuro que la noche exterior. El aire olía a polvo antiguo, a humedad estancada y a cera de velas consumidas hacía un siglo. Elena sacó de su bolsillo el teléfono móvil. Le quedaba apenas un 5% de batería. Encendió la linterna. El haz de luz cortó la oscuridad, revelando un vestíbulo majestuoso pero en ruinas. Una gran escalera de mármol, ahora cubierta de escombros y polvo, dominaba el centro. Había cuadros en las paredes, pero las telas estaban rasgadas o tan oscurecidas por la suciedad que no se distinguían los rostros. Muebles cubiertos con sábanas blancas parecían fantasmas agazapados en las esquinas. «Es como el castillo de los cuentos, mamá».
susurró Sofía pegándose a la pierna de Elena, pero de los cuentos de miedo. Solo es una casa vieja, cariño. Vamos a buscar un rincón seco donde sentarnos. Elena encontró un sofá antiguo al que le quitó la sábana polvorienta. Sentó a Sofía y acomodó a Miguel, quien, agotado por el llanto, empezaba a quedarse dormido. El silencio dentro del castillo era absoluto, opresivo. Contrastaba violentamente con la tormenta de afuera. Era un silencio que parecía estar esperando, observando. Elena se dejó caer en el suelo junto al sofá, exhausta. Estaban a salvo de la lluvia, pero su situación seguía siendo desesperada. Sin comida, sin agua, en una propiedad desconocida que bien podría derrumbarse sobre sus cabezas. Pasaron unos minutos, o quizás horas. Elena estaba a punto de cerrar los ojos, vencida por el cansancio, cuando Sofía le tiró de la manga. «Mamá». La voz de la niña era apenas un hilo. «Duerme, Sofía. Mañana veremos qué hacemos». «No, mamá. Mira. Arriba». Elena abrió los ojos y siguió el dedo de su hija, que apuntaba hacia lo alto de la gran escalera, hacia una galería que daba acceso a las salas superiores. Desde una posición que parecía corresponder a la torre más alta del ala este, se filtraba una luz. No era la luz blanca y eléctrica de una bombilla moderna. Era una luz cálida, vacilante, anaranjada, la luz de una vela o de una chimenea. El corazón de Elena dio un vuelco. ¿Había alguien viviendo en estas ruinas? ¿Un vagabundo? ¿O quizás el dueño, un ermitaño loco que las mataría por haber entrado? Pero lo que heló la sangre de Elena no fue la luz, fue el sonido. Al principio pensó que era el viento colándose por alguna chimenea, pero al agudizar el oído, la melodía se hizo inconfundible. Era una canción de cuna, un tarareo suave, melancólico y profundamente triste, entonado por una voz que sonaba quebrada, antigua. La melodía bajaba por la escalera de mármol, envolviendo el vestíbulo en una atmósfera irreal. «Duerme, mi niño, que la noche es larga». La letra no se oía, pero la intención de la melodía era clara. Alguien estaba cantando para dormir a alguien, o a algo. Sofía temblaba. «Tengo miedo, mamá. Esa canción suena triste». Elena se puso de pie lentamente. Su instinto de supervivencia luchaba contra su curiosidad y el terror. Si había alguien allí, podría tener comida, podría tener un teléfono fijo, o podría ser un peligro mortal para sus hijos. Pero entonces el sonido cambió. El tarareo se detuvo bruscamente y se escuchó un golpe seco, como algo pesado cayendo al suelo en el piso de arriba, seguido de un gemido de dolor. «¿Hola?», gritó Elena, su voz resonando en el vacío. «¿Hay alguien ahí?». Nadie respondió. La luz en la torre parpadeó y pareció debilitarse, pero no se apagó. Queridos oyentes y lectores, la situación de Elena es crítica. Está sola, en un lugar desconocido y aterrador, protegiendo lo único que le queda en la vida. Antes de descubrir qué se esconde en esa torre, quiero pedirles un favor rápido. Si sienten la angustia de Elena, denle me gusta a esta historia ahora mismo. Suscríbanse al canal para no perderse ni un capítulo de este drama y comenten aquí abajo. ¿Desde qué ciudad o país nos están acompañando esta noche? Quiero leerlos a todos. Elena miró a sus hijos. Miguel dormía, ajeno al peligro. Sofía la miraba con ojos desorbitados. «Quédate aquí con tu hermano, Sofía, no te muevas pase lo que pase». «No vayas, mamá», suplicó la niña, agarrándola de la mano. «Tengo que ir, cariño. Si hay alguien herido o si hay alguien que pueda ayudarnos, necesito saberlo. No tenemos otra opción». Elena se soltó suavemente del agarre de su hija, buscó a su alrededor y encontró un viejo candelabro de bronce pesado sobre una mesa auxiliar. Lo tomó como arma. Pesaba en su mano, frío y contundente. Con el corazón latiendo tan fuerte que lo sentía en la garganta, Elena puso un pie en el primer escalón de la escalera de mármol. La madera crujió bajo su peso. La melodía comenzó de nuevo, pero esta vez sonaba diferente, más grave, más cerca, como una invitación o una advertencia. Elena respiró hondo, levantó el candelabro y comenzó a subir hacia la oscuridad,
hacia la luz vacilante de la torre, hacia el secreto que cambiaría su vida para siempre. No sabía qué encontraría allí arriba, pero sabía que ya no había vuelta atrás. La madera de la escalera principal gimió bajo el peso vacilante de Elena, un quejido prolongado que pareció despertar a los espíritus dormidos de aquella fortaleza olvidada. Cada paso que daba hacia la oscuridad del piso superior era una batalla ganada contra el instinto primitivo que le gritaba que huyera, que tomara a sus hijos y corriera bajo la lluvia torrencial hasta que sus pulmones estallaran. Pero no había a dónde ir. El mundo exterior, con su crueldad burocrática y familiar, la había desterrado, y ahora aquella estructura de piedra y sombras era su único refugio, por muy aterrador que pareciera. El candelabro de bronce pesaba en su mano derecha, un arma improvisada que le brindaba un consuelo ridículo frente a lo desconocido. Su luz, proyectada por la linterna del teléfono que sostenía con la izquierda, bailaba frenéticamente sobre las paredes, creando monstruos alargados que se retorcían en el papel tapiz desgarrado. Al llegar al rellano del primer piso, el aire se tornó más denso, cargado de un olor dulzón y rancio, una mezcla de flores marchitas y madera podrida que se le pegaba al paladar. La melodía que la había atraído hacia arriba, aquel tarareo melancólico y espectral, había cesado por completo, dejando en su lugar un silencio espeso, casi sólido, que zumbaba en sus oídos. Elena giró lentamente, barriendo el corredor con el haz de luz. A ambos lados se extendían puertas cerradas, portales hacia habitaciones que probablemente no habían visto la luz del sol en décadas. La arquitectura era imponente, gótica y severa. Arcos apuntados y molduras intrincadas que hablaban de una riqueza antigua, de una época donde aquel lugar debió haber sido el centro de un poderío incalculable. Antes de dirigirse hacia el ala este, donde había visto la luz parpadeante en la torre, la prudencia materna la obligó a inspeccionar brevemente el entorno inmediato. No podía arriesgarse a que alguien bajara por otra escalera y sorprendiera a Sofía y Miguel indefensos en el vestíbulo. Caminó con sigilo sobre una alfombra persa que el tiempo y las polillas habían devorado casi por completo. Sus ojos, acostumbrándose a la penumbra, captaban movimientos en los rincones, sombras que parecían tener voluntad propia y que se escabullían cada vez que ella intentaba enfocarlas directamente. La sensación de ser observada era tan física como el frío que le calaba los huesos. Sentía miradas clavadas en su nuca, en su espalda, juzgando su intrusión, evaluando su desesperación. Empujó suavemente una puerta entreabierta a su derecha. Los goznes, oxidados, protestaron con un chirrido agudo. La luz reveló lo que parecía ser un antiguo comedor formal. Una mesa larguísima, dispuesta para un banquete que nunca ocurrió o que terminó hace mucho, dominaba el centro. La vajilla de porcelana estaba cubierta por una capa de polvo grisáceo tan gruesa que parecía nieve sucia. Sin embargo, lo que llamó su atención no fue la decadencia, sino la opulencia abandonada. Copas de cristal tallado, cubiertos que, bajo la suciedad, destellaban con el brillo inconfundible de la plata maciza. Si tan solo pudiera tomar uno de esos tenedores, uno solo, podría venderlo y alimentar a sus hijos durante una semana. La tentación la sacudió, pero el miedo era más fuerte. No era momento para el saqueo, sino para la supervivencia. Continuó avanzando por el pasillo, guiada por una intuición que no lograba descifrar. Llegó a una galería de retratos. Las paredes estaban forradas de madera oscura y de ellas colgaban pinturas al óleo de gran tamaño, enmarcadas en oro viejo. Eran los rostros de los antiguos señores de la propiedad, hombres y mujeres de miradas severas, vestidos con ropajes de siglos pasados. Elena se detuvo frente a uno de ellos, sintiendo que el corazón le daba un vuelco violento en el pecho, hasta el punto de dolerle. La pintura mostraba a un hombre joven, de pie junto a un caballo negro. Vestía una levita del siglo XIX y sostenía un sombrero de copa en la mano. Pero no era la ropa lo que paralizó a Elena, sino los ojos. Eran ojos oscuros, profundos, con una ligera caída en los párpados y una chispa de bondad melancólica que ella conocía mejor que los suyos propios. La forma de la mandíbula,
el nacimiento del cabello, incluso la manera en que sonreía, apenas curvando la comisura izquierda de los labios. «Roberto», susurró, y su voz se quebró en un sollozo ahogado. Era imposible, absolutamente inverosímil. Aquel hombre en la pintura debía haber muerto hacía más de 100 años, pero la semejanza con su difunto esposo era tan perfecta, tan exacta, que por un segundo Elena creyó que se estaba volviendo loca, que el dolor del duelo le estaba provocando alucinaciones. Acercó la luz al lienzo, buscando una firma, una fecha, algo que explicara aquella broma macabra del destino. En una placa de bronce en el marco, apenas legible bajo la mugre, se leía un nombre: Don Alejandro, 1892. Elena retrocedió tambaleándose. Roberto nunca hablaba de su familia. Siempre decía que era huérfano, que no tenía pasado. Podría ser que su marido, el hombre humilde y trabajador que había muerto en una obra de construcción, descendiera de la estirpe que habitó este castillo. Las preguntas se agolpaban en su mente, vertiginosas, pero un ruido repentino la trajo de vuelta a la realidad del peligro inminente. Un sonido de arrastre. Venía del final del pasillo, justo donde el corredor se curvaba hacia el acceso de la torre este. Elena apretó el candelabro con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. Respiró hondo, tragándose el pánico, y avanzó hacia el sonido. Al doblar la esquina, se encontró frente a una puerta formidable, muy diferente a las demás. No era de madera, sino de hierro negro, reforzada con remaches gruesos y atravesada por una barra de seguridad exterior que curiosamente estaba levantada, como si alguien hubiera entrado y no se hubiera molestado en volver a bloquearla desde fuera. Sin embargo, la puerta en sí estaba cerrada. Elena acercó la oreja al metal frío. Del otro lado el silencio había regresado, pero era un silencio habitado. Podía escuchar una respiración dificultosa, sibilante, como la de un animal herido o un anciano enfermo. «Sé que hay alguien ahí», dijo Elena, intentando sonar firme, aunque le temblaban las rodillas. «No queremos hacer daño. Solo buscamos refugio de la tormenta. Mis hijos están abajo, tienen frío y hambre. Por favor». No hubo respuesta verbal. Sin embargo, escuchó el roce de algo deslizándose por el suelo de piedra del otro lado. Elena bajó la vista. Por la estrecha rendija entre la puerta de hierro y el suelo de losas, apareció un pedazo de papel amarillento, empujado desde el interior con lentitud exasperante. Elena se agachó rápidamente y tomó el papel. Lo iluminó con el teléfono. Estaba escrito con tinta corrida con una caligrafía temblorosa, llena de picos y valles, como si la mano que sostenía la pluma apenas tuviera fuerzas para trazar las letras. El mensaje era breve, pero su contenido heló la sangre de la viuda más que el viento de la tormenta. «Váyanse mientras pueden. Ellos vienen por la sangre». ¿Ellos? ¿Quiénes eran ellos? ¿Y a qué sangre se refería? ¿A la de Roberto? ¿A la de sus hijos? El terror, que hasta ese momento había sido una bruma difusa, se cristalizó en un pánico agudo. Aquella advertencia no era una amenaza del habitante de la torre, sino un consejo desesperado. Alguien estaba encerrado allí, o escondido, y temía algo mucho peor que a una mujer y 2 niños perdidos. De repente, un estruendo sacudió los cimientos del castillo. No fue un trueno. Fue el sonido de algo golpeando contra una de las ventanas tapiadas en el piso inferior, seguido por el aullido del viento colándose por una nueva abertura. Elena pensó inmediatamente en Sofía y Miguel. «¡Niños!», gritó, olvidando el sigilo. Corrió de vuelta por el pasillo, pasando frente al retrato del doble de su marido, cuyas miradas parecían ahora seguirla con urgencia, y bajó las escaleras atropelladamente, casi tropezando con sus propios pies. Al llegar al vestíbulo, el alivio la inundó momentáneamente al ver que sus hijos seguían allí. Miguel continuaba dormido en el sofá, pero Sofía no estaba sentada a su lado. La niña estaba de pie junto a una de las inmensas estanterías de libros que cubrían la pared del fondo del salón principal, una zona que Elena no había inspeccionado en su primera entrada. «Sofía, te dije que no te movieras», la reprendió Elena, corriendo hacia ella y abrazándola con fuerza.
revisando instintivamente que no tuviera heridas. «Lo siento, mamá», susurró la niña con los ojos muy abiertos y fijos en la estantería. «Es que escuché un ratón y lo seguí. Se metió ahí». Sofía señaló un hueco oscuro entre dos filas de libros encuadernados en cuero. Elena se acercó, iluminando la zona. No era un simple espacio vacío. La estantería entera parecía estar ligeramente desplazada, desencajada de su marco original. Al mirar más de cerca, vio que uno de los libros, un tomo grueso y sin título, estaba inclinado hacia afuera, como si fuera una palanca. «Sofía, aléjate de ahí», ordenó Elena, empujando suavemente a la niña detrás de ella. La curiosidad y la necesidad de encontrar una salida o un lugar más seguro, lejos de las ventanas expuestas del salón principal, impulsaron a Elena a tocar el libro. Al hacerlo, el mecanismo, antiguo pero perfectamente engrasado, cedió con una suavidad pasmosa. Se escuchó un clic metálico profundo que resonó en las entrañas de la pared. Lentamente, con un gemido grave de piedra contra piedra, una sección de la estantería giró hacia adentro, revelando una abertura oscura. Un aire viciado, mucho más frío que el del salón, sopló desde el interior del agujero, trayendo consigo el olor inconfundible de la humedad subterránea y... ¿era eso el aroma tenue de medicina antigua? ¿Alcanfor? Elena iluminó el interior. No era una habitación. Era el comienzo de una escalera de caracol, estrecha y empinada, construida directamente dentro del muro grueso del castillo. Los peldaños de piedra se perdían en la oscuridad ascendente. «¿A dónde va eso, mamá?», preguntó Sofía, fascinada y aterrada a la vez. Elena miró hacia arriba, calculando la trayectoria. La escalera estaba ubicada en la esquina sureste del edificio. Si sus cálculos no fallaban, este pasadizo secreto subía directamente por el interior de la estructura, evitando los pasillos y las puertas principales. Subía hacia la torre, hacia la habitación de la Puerta de Hierro, hacia quienquiera que hubiera escrito esa nota desesperada. Era una locura, una imprudencia total. Pero la nota decía: «Ellos vienen». Si había alguien más acechando el castillo, o si sus perseguidores, la policía, su cuñada, estaban en camino, quedarse en el salón principal, expuesta y vulnerable, era un suicidio. La torre, con su puerta de hierro y su acceso oculto, podría ser el único lugar defendible. Y además, la conexión con el retrato de Roberto, la nota críptica, todo le gritaba que la respuesta a su desgracia, o su salvación, estaba al final de esa escalera oculta. «Vamos a subir», decidió Elena, con una determinación que nacía de la falta de opciones. «Coge tu mochila, Sofía. Yo llevaré a Miguel. ¿Y si hay monstruos?» «Los monstruos están afuera, mi amor. Aquí adentro tal vez encontremos a un amigo. O al menos, la verdad». Elena cargó al bebé con un brazo, asegurándolo contra su pecho, y volvió a tomar el candelabro. Antes de entrar miró hacia la puerta principal del castillo. Por un instante, entre el rugido de la lluvia, creyó ver las luces de un vehículo barriendo los árboles al pie de la colina. ¿Ya estaban aquí? El tiempo se agotaba. Entraron en el pasadizo. Elena buscó en el interior del marco y encontró una palanca oxidada. Tiró de ella y la estantería se cerró a sus espaldas con un golpe sordo, dejándolos sumidos en la oscuridad total, salvo por el haz de luz de su teléfono, que ahora parecía más débil, más frágil. Estaban encerrados en las venas de piedra del castillo. El ascenso fue claustrofóbico. Las paredes parecían cerrarse sobre ellos. Las telarañas, gruesas como velos de novia abandonados, se le pegaban a la cara y al cabello. Sofía sollozaba bajito, agarrada a la chaqueta de su madre. Elena contaba los escalones para mantener la cordura. 10, 20, 30. La escalera parecía interminable, girando y girando en una espiral vertiginosa. De repente, la melodía volvió. Esta vez no era un tarareo lejano. Se escuchaba justo encima de sus cabezas, filtrándose a través de las piedras. Pero ahora venía acompañada de otro sonido, una tos seca, dolorosa, y el murmullo de alguien hablando solo, en un diálogo febril con fantasmas invisibles.
No dejaré que se lo lleven. Es mío. Es de él, decía la voz ronca y quebrada. Elena se detuvo en un pequeño descanso de la escalera. Frente a ella, la escalera terminaba abruptamente en un panel de madera. A diferencia de la puerta de hierro del pasillo, este panel parecía ser la parte trasera de un mueble o un revestimiento de pared. Había luz filtrándose por las rendijas de la madera. Estaban justo detrás de la habitación de la torre. Elena apagó la linterna del teléfono para no delatar su presencia a través de las grietas. La oscuridad se hizo absoluta, pero la luz anaranjada del otro lado dibujaba líneas de fuego en la madera vieja. «¿Quién está ahí?», susurró Sofía, tan bajo que apenas fue un aliento. «Shh». Elena acercó el ojo a una de las grietas más grandes. Lo que vio la dejó sin aliento. La habitación de la torre no era una ruina como el resto del castillo. Estaba abarrotada, llena de objetos apilados de manera caótica, pero reverente. Había muebles antiguos, estatuas, montones de libros y brillando a la luz de varias lámparas de aceite, destellos dorados y plateados. Parecía la guarida de un dragón o el tesoro de un pirata naufragado. En el centro de aquel caos, sentado en un sillón de terciopelo rojo raído, había un hombre. Un anciano de cabello largo y blanco, enmarañado y sucio, con una barba que le llegaba al pecho. Vestía ropas que parecían de otra época, harapos de lo que alguna vez fue un traje elegante. Tenía una escopeta antigua descansando sobre sus rodillas, y en sus manos sostenía un pequeño marco de fotos que miraba con obsesión. Pero lo más inquietante no era el hombre, ni el arma. Era lo que había sobre una mesa junto a él. Documentos, pilas de papeles con sellos oficiales y lacre rojo. Y encima de ellos, un objeto que Elena reconoció al instante, un objeto que hizo que sus rodillas flaquearan y que casi dejara caer a Miguel. Era un reloj de bolsillo de oro. El mismo reloj que Roberto siempre decía que había perdido su padre, el único recuerdo familiar que supuestamente existía, y que ella había visto solo en dibujos que su esposo hacía de memoria. Ahí estaba, real, tangible, brillando bajo la luz de las lámparas en la torre prohibida de un castillo olvidado. El anciano levantó la cabeza de repente, como si hubiera olido su presencia a través de la madera. Sus ojos, inyectados en sangre y locura, se clavaron directamente en la rendija donde Elena estaba espiando. «Huelo tu miedo», graznó el anciano, levantando la escopeta con manos temblorosas. «Sé que estás ahí, bruja. Vienes a robarme. Vienes a terminar el trabajo». Elena se apartó del panel justo cuando el cañón del arma apuntó hacia la madera. No podía bajar. La policía o su cuñada podían estar entrando abajo. No podía quedarse allí. Estaba atrapada entre la espada y la pared, entre los invasores y el guardián loco. «No soy una bruja», gritó Elena a través del panel, decidiendo que la verdad era su única defensa. «Soy la viuda de Roberto, y tengo a su hijo en mis brazos». Hubo un silencio sepulcral al otro lado. La escopeta no se disparó. «¿Roberto?». La voz del anciano se transformó, pasando de la ira a una incredulidad dolida. «¿El pequeño Roberto?». «Sí», respondió Elena, con el corazón latiendo en la garganta. «Su hijo. Y este es su nieto». Se escuchó el sonido de la escopeta cayendo al suelo, un golpe metálico y pesado. Luego, pasos arrastrados acercándose al panel. Unos dedos huesudos tantearon el otro lado de la madera hasta encontrar un pestillo oculto. El panel se abrió con un crujido inundando la escalera de luz cálida. Elena, con Miguel en brazos y Sofía aferrada a su pierna, se encontró cara a cara con el habitante de la torre. El anciano la miró, sus ojos recorriendo el rostro de Elena, luego bajando hacia Sofía y finalmente deteniéndose en el bebé. Lágrimas gruesas comenzaron a surcar la suciedad de sus mejillas arrugadas. «Tiene sus ojos», susurró el viejo, cayendo de rodillas frente a ellos. «Tiene los ojos de mi hijo. Dios mío, han vuelto». Antes de que Elena pudiera preguntar nada, un sonido lejano, pero inconfundible, llegó desde la planta baja del castillo. El sonido de la puerta principal siendo derribada a golpes, voces autoritarias gritando órdenes, las luces azules de la policía reflejándose en los cristales de la torre. «Están aquí»,
dijo Elena, sintiendo que el pánico volvía a cerrarse sobre su garganta. El anciano se puso de pie con una agilidad sorprendente para su estado. Su expresión cambió de la ternura a una furia fría y calculadora. «Que vengan», dijo recogiendo la escopeta del suelo. «No saben que el amo del castillo ha despertado. Entren rápido. Tenemos que prepararnos. La noche va a ser larga y la sangre que temen y será la suya». Elena cruzó el umbral hacia la habitación de la torre, hacia el misterio y el peligro, mientras el sonido de las botas subiendo las escaleras principales resonaba como tambores de guerra en la distancia. La verdadera tormenta acababa de comenzar. Elena entró en la habitación circular, arrastrando tras de sí el peso del miedo y la responsabilidad de 2 vidas inocentes. El panel de madera se cerró a sus espaldas con un chasquido definitivo, aislándolos momentáneamente del caos que ascendía desde las entrañas del castillo. El aire allí dentro era denso, impregnado de olor a papel viejo, cera derretida y una soledad que había fermentado durante décadas. Don Augusto, como supuso que se llamaba aquel espectro viviente, se movía ahora con una urgencia febril, atrancando la puerta de hierro principal desde el interior con una barra de acero macizo que parecía pesar más que él mismo. «No dejes que el niño llore», ordenó el anciano sin volverse, su voz rasposa pero cargada de una autoridad innata. «Si ellos oyen un llanto, sabrán que hay debilidad, y esa gente se alimenta de la debilidad». Elena acunó a Miguel, meciéndolo suavemente para mantenerlo en el limbo del sueño. Sus ojos, sin embargo, no podían dejar de recorrer la estancia. Era un museo de la memoria y la obsesión. Las paredes de piedra estaban cubiertas de mapas antiguos de la región, con líneas rojas trazadas frenéticamente sobre ciertas parcelas de tierra. Había estanterías repletas de libros de leyes, registros de propiedad y diarios encuadernados en piel que parecían contener la historia de una vida entera o quizás de una locura. Sofía, temblando pero impulsada por una curiosidad infantil que ni el terror podía apagar, se acercó a una mesa auxiliar. Allí, brillando bajo la luz vacilante de las lámparas de aceite, reposaban joyas que parecían sacadas de un cuento de piratas, collares de perlas amarillentas, broches de rubíes del tamaño de nueces y monedas de oro con perfiles de reyes olvidados. Pero junto a la riqueza había restos de una vida miserable, latas de conservas vacías, mendrugos de pan duro y botellas de agua rellenas una y otra vez. «¿Usted es su abuelo?», preguntó Elena, rompiendo el silencio tenso. Necesitaba confirmar lo imposible. El anciano se giró. A la luz directa, su rostro era un mapa de cicatrices emocionales. Bajo la barba enmarañada y la suciedad, se adivinaban los rasgos nobles del retrato del pasillo, los mismos rasgos que ella había amado en Roberto. «Soy el fantasma que dejaron atrás», respondió él acercándose con paso cojeante. «Soy Augusto de la Vega. Y tu marido, mi nieto Roberto, fue el único que tuvo el coraje de escapar de esta maldición antes de que lo devorara. Pensé que había muerto hace años. Me dijeron que había muerto. Murió hace 2 días», dijo Elena, sintiendo cómo las lágrimas volvían a escocerle los ojos. «Un accidente». Augusto cerró los ojos y dejó escapar un suspiro que pareció vaciar sus pulmones por completo. Se apoyó en la mesa, como si el peso de la noticia fuera físico. «Entonces ya no hay esperanza para mí», murmuró. «Pero para ellos», abrió los ojos y miró a los niños con una intensidad feroz. «Para ellos sí». De repente, un golpe sordo resonó contra la puerta de hierro. Alguien estaba al otro lado, en el pasillo. «¡Abran!». La voz chillona y desagradable de Luisa, la cuñada de Elena, atravesó el metal. «Sé que estás ahí, ladrona. La policía está conmigo. Sal ahora mismo y entrégame a los niños o te juro que te pudrirás en la cárcel». Elena sintió un escalofrío de repulsión. Luisa no estaba sola. Se oían las voces graves de hombres discutiendo y el crujido de las botas policiales sobre la madera vieja del corredor. «Esa mujer no tiene autoridad aquí», bramó Augusto, sorprendiendo a Elena con la potencia de su voz. Se acercó a la puerta, pero no para abrirla, sino para gritar a través de ella.
Este es mi castillo, y nadie entra sin mi permiso. Hubo un silencio atónito al otro lado. Probablemente pensaban que el castillo estaba deshabitado, o que la voz provenía de algún vagabundo. ¿Quién habla?, preguntó una voz masculina, autoritaria, posiblemente un oficial de policía. Identifíquese. Soy Augusto de la Vega, el dueño legítimo de estas tierras y de cada piedra que pisan sus sucias botas, respondió el anciano, golpeando la puerta con la culata de su escopeta. Lárguense o dispararé. Se escucharon murmullos confusos. Luisa reía nerviosamente al otro lado. «Es un loco», gritaba ella. «Seguro es un cómplice que Elena contrató. Derriben la puerta. Mis sobrinos están en peligro con esos dementes». «Escúchame bien, niña», dijo Augusto, volviéndose hacia Elena y agarrándola por los hombros con sus manos huesudas. «No tenemos mucho tiempo. Esa puerta aguantará un poco, pero no para siempre. Necesitas saber la verdad. Necesitas saber qué es lo que realmente vienen a buscar. No son los niños. Nunca fueron los niños». El anciano cojeó rápidamente hacia una esquina de la habitación, donde una alfombra raída cubría el suelo de piedra. La apartó de una patada, levantando una nube de polvo. Debajo había una losa de piedra con una anilla de hierro incrustada. «Ayúdame», gruñó Augusto tirando de la anilla. Elena dejó a Miguel en el sillón de terciopelo, asegurándose de que Sofía estuviera a su lado, y corrió a ayudar al anciano. Juntos, tiraron con todas sus fuerzas. La losa cedió con un chirrido agónico, revelando un hueco oscuro en el suelo. No era un pasadizo, era una caja fuerte empotrada en la roca misma de la torre. Augusto metió la mano y sacó un paquete envuelto en hule impermeable. Lo puso sobre la mesa y lo desenvolvió con manos temblorosas. Dentro había un legajo de papeles amarillentos con sellos de lacre rojo y un libro de contabilidad antiguo. «Luisa, esa víbora, es hija de mi hermano menor, Julián», explicó Augusto hablando rápido mientras los golpes en la puerta se intensificaban. «Julián siempre quiso el castillo, quiso las tierras. Me declaró loco, intentó encerrarme. Roberto, mi nieto, me ayudó a fingir mi muerte y a esconderme aquí arriba hace 20 años. Él huyó para protegerse, renunciando a todo. Pero esto...» golpeó los papeles. «Esto es la escritura original y el testamento. Todo esto, el castillo, las tierras, la fortuna que Julián y su hija Luisa han estado despilfarrando ilegalmente creyéndome muerto. Todo es mío. Y ahora es de ellos». Señaló a Sofía y a Miguel. «Si Luisa entra aquí y encuentra estos papeles, los quemará. Y a nosotros con ellos», sentenció Augusto, su mirada oscureciéndose. «Ella sabe que si estoy vivo, o si hay herederos legítimos de Roberto con esta prueba, ella se queda en la calle. Por eso te odia, Elena, no por ser pobre, sino porque tus hijos son la prueba viviente de su fraude». El sonido de un hacha golpeando la madera de la puerta exterior hizo saltar astillas hacia el interior de la habitación. La punta de metal atravesó el roble antiguo, brillando amenazadoramente a la luz de las velas. «¡Están rompiendo la puerta!», gritó Sofía retrocediendo aterrada. Augusto tomó la escopeta y buscó en sus bolsillos, sacando 2 cartuchos viejos. Cargó el arma con un movimiento seco y profesional que denotaba años de práctica, o quizás de paranoia. «Toma los papeles, Elena», ordenó, empujándole el legajo contra el pecho. «Escóndelos en la ropa del bebé. Nadie registra a un bebé. Si logran entrar, yo los detendré. Tú tienes que salir viva, tienes que llevar esto ante un juez». «No voy a dejarlo aquí solo», dijo Elena, negando con la cabeza, sintiendo una oleada de coraje nacer del miedo. «Usted es la única familia que les queda a mis hijos. ¿Salimos todos o no sale nadie?». El anciano la miró sorprendido por la firmeza en la voz de aquella mujer que minutos antes parecía un pajarillo asustado. Una sonrisa torcida, desdentada pero genuina, apareció en su rostro. «Eres digna de él», murmuró. «Digna de mi Roberto. Muy bien. Entonces pelearemos». Augusto se acercó a la pared opuesta a la puerta, donde colgaba un tapiz apolillado. Lo arrancó de un tirón, revelando una pequeña ventana saetera,
estrecha y alta, diseñada para disparar flechas en la antigüedad, no para mirar el paisaje. La tormenta está amainando, observó. Si logramos mantenerlos a raya lo suficiente para que amanezca, podremos pedir ayuda a los vecinos del valle. Pero ahora estamos solos contra los lobos. Un segundo hachazo partió uno de los tablones de la puerta. Una mano enguantada intentó meterse por el agujero para alcanzar el cerrojo interior. ¡Atrás!, gritó Augusto y, sin dudarlo, disparó hacia el techo, un estruendo ensordecedor que llenó la pequeña habitación de humo y olor a pólvora quemada. El efecto fue inmediato. Los gritos al otro lado cesaron, reemplazados por un silencio de pánico y pasos corriendo para ponerse a cubierto. «¡Tiene un arma! ¡El loco tiene un arma!», chilló la voz del abogado que acompañaba a Luisa. «Eso les comprará unos minutos», dijo Augusto tosiendo por el humo. «Pero volverán, y esta vez no serán tan amables. Elena, necesito que seas mis ojos. Vigila la escalera secreta por donde subiste. Si son listos, intentarán rodearnos. Yo cubriré la puerta principal». Elena asintió, dejando a Miguel en el suelo, protegido detrás del sillón, y se colocó junto al panel de madera por donde habían entrado, armada con el pesado candelabro. Su corazón latía al ritmo de una cuenta regresiva. Estaban sitiados en la cima del mundo, con la verdad en sus manos y la muerte arañando la puerta. La viuda, la hija y el viejo guardián se prepararon para la última resistencia en la torre del secreto. El humo de la pólvora flotaba en el aire estancado de la torre, creando una neblina azulada que distorsionaba las sombras proyectadas por las lámparas de aceite. El eco del disparo aún zumbaba en los oídos de Elena, mezclándose con el golpeteo frenético de su propio corazón. Augusto, con la escopeta humeante todavía apuntando hacia la puerta astillada, parecía haber rejuvenecido 10 años. La adrenalina había borrado momentáneamente el temblor de sus manos y la curvatura de su espalda. Sin embargo, su respiración era un silbido preocupante, un recordatorio constante de que su cuerpo no era tan resistente como su espíritu. «No tardarán en reagruparse», advirtió el anciano, sin apartar la vista de la madera destrozada. «Luisa es cobarde, pero codiciosa. Y la codicia es un combustible más potente que la valentía. El abogado que trae con ella, ese tal Ramírez, lo conozco. Es una rata capaz de roer cualquier escrúpulo por un fajo de billetes». Elena apretó el candelabro, sus dedos blancos por la tensión. Se había colocado junto al panel secreto, agudizando el oído para captar cualquier sonido que subiera por la espiral de piedra. «¿Cómo sabía que vendrían?», preguntó Elena en un susurro. «¿Cómo ha sobrevivido aquí todo este tiempo sin que lo descubrieran?». Augusto soltó una risa seca, carente de humor. «El miedo es un gran guardián, muchacha. La gente del pueblo cree que el castillo está maldito. Yo me he encargado de alimentar esa leyenda. Luces extrañas, ruidos nocturnos. Es fácil asustar a los supersticiosos. En cuanto a la comida, Roberto me traía suministros cada mes, de noche, en secreto. Hasta que...». Su voz se quebró. «Hasta que dejó de venir». El dolor en la voz del anciano golpeó a Elena con fuerza. Roberto había estado cuidando de su abuelo, protegiendo este legado en silencio, cargando solo con el peso de aquella historia para no ponerla a ella en peligro. Ahora entendía las noches que llegaba tarde, el barro en sus botas que no correspondía a la obra, la tristeza que a veces le nublaba la mirada cuando creía que nadie lo veía. Un crujido proveniente del interior del pasadizo secreto hizo que Elena se tensara como un arco. «Shh», siseó levantando la mano. Alguien subía. No eran pasos pesados, sino un roce suave, cuidadoso. Tela contra piedra, respiración contenida. Augusto giró la cabeza bruscamente, la escopeta oscilando entre la puerta principal y el panel de madera. «¿Cuántos cartuchos te quedan?», preguntó Elena con la boca seca. «Uno», respondió él con una calma aterradora. «Solo uno». Elena miró a su alrededor buscando algo más, cualquier cosa que pudiera servir como defensa. Sus ojos se posaron en una estantería llena de frascos de vidrio antiguos con etiquetas ilegibles.
Sofía, llamó a su hija, que estaba agazapada protegiendo a Miguel. Pásame esos frascos, rápido. La niña, con los ojos llenos de lágrimas pero obediente, se arrastró y le alcanzó 2 botellas pesadas llenas de un líquido oscuro. El sonido en el pasadizo se detuvo justo al otro lado del panel. Elena contuvo el aliento, levantando el candelabro con una mano y una de las botellas con la otra. Si abrían el panel, ella golpearía primero. «Elena», una voz susurró desde el otro lado de la madera. No era la voz de Luisa, ni la del abogado, ni la de un policía. Era una voz joven, masculina, temblorosa. Elena vaciló. «¿Quién es?», preguntó sin bajar la guardia. Soy Marcos, el chico de la gasolinera del pueblo. Vi su coche averiado en la carretera. Vi las luces de la policía subir hacia aquí. Sé lo que dicen de este lugar, pero no podía dejarlos solos con esa tormenta. Y con esa gente. «Es una trampa», gruñó Augusto. «Nadie ayuda gratis». «Por favor», insistió la voz. Escuché el disparo. La policía está bloqueando la entrada principal, pero conozco este túnel. De niño jugábamos a encontrar la entrada en el bosque. Si quieren salir es ahora. Elena miró a Augusto. El anciano tenía el ceño fruncido, evaluando la situación. «¿Conoces a este chico?», le preguntó a Elena. «No, pero suena sincero. Y si la policía está abajo, no tenemos otra salida». «Abre», decidió Augusto. «Pero si hace un movimiento en falso, le vuelo la cabeza». Elena accionó el mecanismo. El panel se deslizó y reveló a un joven empapado con un impermeable amarillo brillante y una linterna en la mano. Tenía los ojos desorbitados por el miedo, mirando el cañón de la escopeta que le apuntaba al pecho. «No dispare», gritó Marcos levantando las manos. «Solo quiero ayudar. Esa mujer, la que está gritando afuera, la escuché hablar por teléfono en la carretera. Decía que iba a quemar el lugar si no encontraba los papeles, que iba a decir que fue un accidente». La revelación cayó como una losa. No solo querían desalojarlos, querían eliminarlos. La codicia de Luisa había cruzado la línea hacia el homicidio premeditado. «Necesitamos salir de aquí», dijo Elena sintiendo una urgencia renovada. «Augusto, no podemos quedarnos. Van a prender fuego al castillo». El anciano bajó el arma lentamente. Miró a su alrededor, a su torre, a su vida acumulada en polvo y recuerdos. «Quemarlo», murmuró con desprecio. «Claro, el fuego borra todas las huellas, muy propio de mi sobrina». «Señor, el túnel lleva al bosque cerca del río», dijo Marcos. «Mi camioneta está escondida allí. Puedo llevarlos a la comisaría del condado, lejos de la policía local, que parece estar comprada por esa señora». Augusto asintió, tomando una decisión. Se dirigió a la caja fuerte abierta y sacó una pequeña bolsa de terciopelo que tintineó al moverse. «Oro», explicó brevemente. «Monedas antiguas. Suficiente para empezar una nueva vida, o para pagar a los mejores abogados del país». Se guardó la bolsa en el abrigo y tomó el legajo de documentos, entregándoselo de nuevo a Elena. «Tú llevas el futuro», le dijo. «Yo cubriré la retaguardia». «Usted viene con nosotros», insistió Elena. «Soy viejo y cojo, muchacha. Solo los retrasaré en el túnel». «No», gritó Sofía, soltando a su hermano y corriendo para abrazar las piernas del anciano. «No te quedes, abuelo. No quiero que te mueras». El contacto de la niña pareció romper la última barrera de resistencia en Augusto. Sus ojos se llenaron de lágrimas y acarició el cabello de Sofía con su mano manchada de pólvora. «Está bien», dijo con voz ronca. «Está bien. Saldremos todos. Pero rápido». Elena cargó a Miguel, Marcos ayudó a Augusto a bajar los primeros escalones y Sofía se pegó a su madre. El descenso por la escalera de caracol fue una pesadilla vertiginosa. El aire estaba viciado y cada sonido resonaba amplificado. A mitad de camino, escucharon un estruendo terrible arriba. La puerta de la torre había cedido. «Están adentro», gritó la voz de Luisa filtrándose por el hueco de la escalera. «No están aquí. Busquen. Tienen que estar escondidos». «El panel», bramó el abogado. «Mira esa estantería movida». «Rápido», apuró Marcos, iluminando los escalones con su linterna.
Ya casi llegamos al desvío del bosque. El grupo aceleró el paso, tropezando en la oscuridad. Augusto resbaló y soltó un gemido de dolor, pero Marcos lo sostuvo antes de que cayera. «Ahí están», una voz masculina gritó desde la cima de la escalera. Un haz de luz potente cortó la oscuridad, cegándolos momentáneamente. «Dispara», ordenó la voz de Luisa histérica. «Dispara al túnel». Un disparo resonó en el espacio confinado, la bala rebotando en las paredes de piedra con chispas naranjas, pasando peligrosamente cerca de la cabeza de Elena. «¡Corran!», gritó Augusto, girándose y apuntando su escopeta hacia arriba. Disparó su último cartucho. El estruendo fue ensordecedor en el espacio cerrado. No apuntó a los perseguidores, sino al arco de piedra sobre sus cabezas. La mampostería, debilitada por siglos de humedad, cedió. Una lluvia de rocas y escombros se desplomó sobre la escalera, bloqueando el paso y separándolos de sus atacantes con una barrera de polvo y piedra. Tosieron, ahogándose en la nube de polvo, pero estaban vivos. Y del otro lado del derrumbe, solo se escuchaban gritos de frustración y furia. «Lo conseguimos», jadeó Marcos, pálido como un fantasma. «Por ahora», corrigió Augusto, limpiándose la sangre de un corte en la frente. «Pero el túnel tiene salida al exterior. Si saben dónde está, nos estarán esperando». Continuaron descendiendo hasta que la escalera de caracol terminó en un pasadizo horizontal, excavado en la tierra misma, húmedo y lleno de raíces que colgaban del techo. Caminaron durante lo que parecieron horas, aunque fueron solo minutos, hasta que sintieron una corriente de aire fresco. Salieron a la noche. La lluvia había cesado, dejando un cielo limpio y estrellado. Estaban en medio del bosque, lejos del castillo, cuya silueta oscura se recortaba contra la luna en la cima de la colina. Pero algo no estaba bien. A lo lejos, en la base del castillo, se veía un resplandor anaranjado que crecía rápidamente. Humo negro comenzaba a subir hacia el cielo. «Lo han hecho», susurró Elena horrorizada. «Han prendido fuego. Creen que estamos atrapados adentro», dijo Augusto con amargura. «Creen que han ganado». «Vamos a mi camioneta», instó Marcos. «Está justo detrás de esos árboles». Caminaron hacia la arboleda, pero antes de llegar unas luces cegadoras se encendieron frente a ellos. Los faros de 2 coches patrulla y un vehículo negro de lujo les cortaron el paso. Luisa bajó del coche negro, impecable a pesar del barro, con una sonrisa triunfal en el rostro. A su lado el abogado Ramírez y 2 policías locales con las manos en las fundas de sus armas. «Creían que eran tan listos», dijo Luisa avanzando lentamente. «Conocemos todas las salidas, viejo estúpido. Este castillo es un queso gruyere de túneles, y tengo los planos de mi padre. Estaban rodeados. Augusto ya no tenía munición. Elena solo tenía el candelabro. Marcos estaba paralizado. «Entrégame los papeles, Elena», exigió Luisa extendiendo la mano con la palma hacia arriba. «Y tal vez, solo tal vez, deje que te vayas con tus bastardos. Pero el viejo se queda aquí. Un accidente lamentable en el incendio». Elena miró a sus hijos, miró a Augusto, y luego miró los papeles que apretaba contra su pecho. Sintió una furia fría nacer en su estómago, una fuerza que nunca había conocido. «No», dijo Elena, dando un paso al frente, protegiendo a su familia con su propio cuerpo. «Se acabó, Luisa. Ya no te tengo miedo». Luisa soltó una carcajada estridente. «¿Ah? ¿No? ¿Y qué vas a hacer? ¿Pegarme con ese candelabro?» «No», respondió Elena levantando la barbilla. «Voy a dejar que ellos hablen por mí». De entre los árboles, detrás de los coches de policía, surgieron luces. Muchas luces. No eran linternas, eran faros. Una caravana de vehículos se acercaba por el camino forestal. Camionetas, tractores, coches viejos. La gente del pueblo. Marcos había enviado un mensaje a su grupo de amigos antes de entrar al túnel. Y en un pueblo pequeño, las noticias vuelan. Pero no solo eran curiosos, eran testigos. Luisa miró hacia atrás, su sonrisa desvaneciéndose. «¿Qué es esto?», sisió. «Testigos», dijo Augusto irguiéndose cuán alto era.
Todo el pueblo va a ver cómo intentas asesinar a tu propia familia. El enfrentamiento final estaba servido, no en la oscuridad de un túnel, sino bajo la luz de la luna y ante los ojos de todos. Elena sabía que la batalla legal sería dura, pero la batalla por la supervivencia acababa de dar un giro inesperado. El bosque, antes un manto de silencio y oscuridad, se había transformado en un escenario iluminado por decenas de faros que cortaban la noche como espadas de luz. El rugido de los motores de tractores y camionetas ahogaba el murmullo del viento, creando una barrera sonora y física que rodeaba a los conspiradores. La gente del pueblo, convocada por la alerta silenciosa de Marcos y movida por una curiosidad ancestral hacia el misterio del castillo, comenzaba a descender de sus vehículos. Rostros curtidos por el sol, miradas desconfiadas y manos callosas que sostenían teléfonos móviles grabando la escena. No eran un ejército armado, pero su presencia era un muro de testigos imposible de derribar o sobornar en ese instante. Luisa, cuya arrogancia había parecido invencible momentos antes, retrocedió un paso, chocando contra la puerta abierta de su lujoso automóvil negro. Su rostro, bañado por la luz cruda de los faros ajenos, perdió el color, transformándose en una máscara de incredulidad y rabia contenida. El abogado Ramírez, siempre calculador, ya estaba guardando su teléfono y retrocediendo hacia las sombras, buscando una vía de escape que no lo implicara en lo que claramente se estaba convirtiendo en un desastre público. Los dos policías locales, al verse superados en número y observados por sus propios vecinos y familiares, bajaron las manos de sus fundas, intercambiando miradas nerviosas que denotaban una rápida reevaluación de sus lealtades. «Esto es propiedad privada», chilló Luisa, intentando recuperar el control con un grito que sonó más histérico que autoritario. «Lárguense todos. Esto es un asunto familiar. Oficiales, hagan algo». Pero los oficiales no se movieron. Uno de ellos, un hombre mayor con bigote canoso, dio un paso atrás sacudiendo la cabeza levemente. Nadie quería ser el villano en una historia que se estaba transmitiendo en vivo a través de las redes sociales de medio pueblo. Elena, sintiendo el cambio en la marea, avanzó un paso más, con Miguel dormido contra su pecho y Sofía aferrada a su falda. Ya no era la viuda desamparada que había llegado pidiendo limosna de piedad, era una madre leona defendiendo a su manada. «¿Asunto familiar, Luisa?» La voz de Elena resonó clara y firme en el claro del bosque. «¿Prender fuego a un castillo con tu tío y tus sobrinos dentro es un asunto familiar? ¿O es un intento de asesinato para ocultar 20 años de fraude?» Un murmullo recorrió la multitud de vecinos. La palabra asesinato flotó en el aire, pesada y acusadora. «Mientes», escupió Luisa. «Estás loca. Ese viejo es un impostor. Mi tío murió hace décadas». Augusto de la Vega, apoyado en el brazo de Marcos pero con la cabeza alta, dio un paso adelante, entrando en el círculo de luz. Su aspecto era salvaje, con la ropa chamuscada y la barba sucia, pero su mirada era inconfundiblemente lúcida y penetrante. «Mírame a los ojos, sobrina», tronó su voz, ronca pero potente. «Mírame y dile a toda esta gente que no me reconoces. Dile al panadero, al mecánico, a la maestra. Diles que no soy Augusto de la Vega, el hombre que pagó la construcción de la escuela donde estudian sus hijos». El silencio que siguió fue absoluto. Varios de los vecinos más ancianos se acercaron, entrecerrando los ojos para ver mejor al figura fantasmal. «Es él», murmuró una mujer mayor con un chal de lana. «Es don Augusto. Por Dios, es él. Pensábamos que estaba muerto». El reconocimiento colectivo fue como una ola que golpeó a Luisa. Su narrativa se desmoronaba ladrillo a ladrillo. «Son trucos», gritó ella desesperada. «Es un actor. Ramírez, haz algo». Pero Ramírez ya no estaba. El abogado había aprovechado la confusión para escabullirse hacia el bosque, abandonando el barco que se hundía. Luisa se quedó sola, expuesta y vulnerable en su propia maldad. «Se acabó, Luisa», dijo Elena levantando el legajo de documentos. «Aquí tengo la prueba, el testamento original, las escrituras y los registros de todo lo que tú y tu padre robaron. Esto no se va a resolver con fuego. Se va a resolver ante un juez». En ese momento,
Las sirenas de la policía estatal, mucho más potentes y autoritarias que las locales, comenzaron a aullar en la carretera principal, acercándose rápidamente. Marcos había llamado a los refuerzos de verdad. Luisa miró hacia el sonido de las sirenas, luego hacia Elena y finalmente hacia el castillo en llamas en la colina. Una locura brilló en sus ojos. Si no podía tenerlo, nadie lo tendría. Y si iba a caer, se llevaría a alguien con ella. Con un movimiento repentino y violento, Luisa se abalanzó hacia Elena. No buscaba los papeles, buscaba al niño, buscaba hacer daño donde más dolía. «Maldita seas», gritó, con las manos convertidas en garras. Todo sucedió en cámara lenta. Elena giró para proteger a Miguel. Sofía gritó. Pero antes de que Luisa pudiera alcanzar a Elena, una figura se interpuso. No fue Augusto, demasiado débil para moverse rápido. No fue Marcos, que estaba sosteniendo al anciano. Fue el oficial de policía local, el del bigote canoso. Placó a Luisa con una fuerza profesional, tirándola al suelo barroso y esposándola en un movimiento fluido antes de que pudiera tocar a nadie. «Suficiente, señora», dijo el oficial jadeando. «Ya ha causado suficiente daño por hoy». Luisa pataleaba y gritaba insultos irreproducibles, su rostro presionado contra el barro, su dignidad y su fortuna disolviéndose en la tierra húmeda del bosque. La llegada de la policía estatal fue el acto final de aquella noche interminable. Luces rojas y azules inundaron el bosque. Paramédicos corrieron para atender a Augusto y a los niños. Detectives tomaron declaraciones. El incendio en el castillo, aunque aparatoso, fue controlado por los bomberos voluntarios del pueblo antes de que consumiera la estructura principal de piedra, aunque la torre y el techo sufrieron daños severos. Elena se sentó en el parachoques de una ambulancia, con una manta térmica sobre los hombros, abrazando a sus hijos. Sofía lloraba de alivio, y Miguel, milagrosamente, seguía durmiendo, ajeno a que su futuro acababa de ser reescrito. Augusto, sentado a su lado mientras un paramédico le limpiaba las heridas, le tomó la mano. Su agarre era débil, pero cálido. «Lo hiciste, muchacha», susurró. «Los salvaste. Nos salvaste a todos». «No», respondió Elena, mirando las estrellas que brillaban sobre el humo. «Roberto nos salvó. Él me trajo aquí. Él me guió hasta el retrato. Él me dio la fuerza». Un detective se acercó a ellos con una libreta en la mano y una expresión de respeto. «Señora Elena, ¿verdad? Necesitamos confiscar los documentos como evidencia. Estarán seguros. Y el fiscal quiere hablar con usted mañana. Parece que tenemos un caso muy sólido de fraude, intento de homicidio y conspiración. Su cuñada va a pasar mucho tiempo tras las rejas». Elena entregó el legajo, sintiendo cómo un peso inmenso se levantaba de sus hombros. Ya no era una fugitiva, ya no era una víctima. «¿Y el castillo?», preguntó Elena mirando hacia la colina humeante. Augusto respondió antes que el detective. «El castillo necesita reparaciones, muchas reparaciones, pero los cimientos son fuertes, como esta familia». El anciano sacó de su bolsillo la pequeña bolsa de terciopelo con las monedas de oro y se la puso en la mano a Elena. «Toma, para un hotel esta noche, para ropa limpia, para comida caliente. Mañana empezaremos a reconstruir, no solo el castillo, sino nuestras vidas». Elena miró las monedas, brillantes y pesadas. Representaban seguridad, representaban un futuro donde sus hijos no pasarían hambre. Pero al mirar a Augusto, a Marcos que sonreía tímidamente a lo lejos, y a sus vecinos que aún observaban con solidaridad, supo que había encontrado algo mucho más valioso que el oro. Había encontrado un hogar y había recuperado su dignidad. Mientras la ambulancia se preparaba para llevarlos al hospital para un chequeo, Elena echó una última mirada hacia atrás. Luisa estaba siendo introducida en una patrulla, derrotada y sola. El abogado Ramírez había sido capturado tratando de huir por la carretera secundaria. La justicia, poética y brutal, había llegado. El amanecer comenzaba a teñir el cielo de un rosa pálido y violeta sobre las montañas. La tormenta había pasado. La noche oscura del alma había terminado.
Elena besó la frente de Sofía y apretó a Miguel. Por primera vez en días, por primera vez desde que Roberto murió, pudo respirar sin dolor. «Vamos a casa, mamá», dijo Sofía, recostando la cabeza en su hombro. «Sí, mi amor», respondió Elena con una sonrisa que nacía desde el fondo de su corazón. «Vamos a casa». Pero la historia aún guardaba un último secreto, un último giro del destino que se revelaría cuando la luz del sol iluminara por completo las ruinas humeantes y lo que el fuego no había podido destruir en la torre. Porque hay legados que ni las llamas pueden borrar. Y la verdadera herencia de Roberto no estaba solo en los papeles o el oro, sino en algo que había dejado escondido para ellos, esperando el momento justo de su regreso. ¿Creen que Elena y sus hijos podrán realmente encontrar la paz después de tanto caos? ¿Qué otro secreto podría haber dejado Roberto en esa torre que el fuego no tocó? Quiero que dejen ahora mismo en los comentarios su teoría. ¿Qué creen que encontrarán al regresar al castillo? Los leeré todos. Y si han llegado hasta aquí, no olviden suscribirse para descubrir el desenlace final de esta historia. 6 meses habían pasado desde la noche del incendio, pero para Elena el tiempo parecía haberse medido no en días, sino en latidos de un corazón que sanaba lentamente. El invierno había dado paso a una primavera vibrante que cubría las cicatrices de la tierra con un manto de flores silvestres y verde esperanza. El castillo de la colina, antes una silueta ominosa de ruina y desesperación, se alzaba ahora con una dignidad renovada, bañado por la luz dorada de un sol que parecía bendecir cada piedra restaurada. Elena caminaba por el jardín principal, un espacio que meses atrás era un cementerio de maleza y escombros, y que ahora florecía con rosales, lavanda y árboles frutales jóvenes. Llevaba un vestido sencillo de lino blanco, lejos de los harapos oscuros de su luto inicial, y su cabello, antes descuidado por la angustia, brillaba suelto sobre sus hombros. No caminaba sola. A su lado, con paso firme aunque apoyado en un bastón de caoba elegante, iba don Augusto. El viejo loco de la torre se había transformado en un patriarca respetable, con el cabello recortado y la barba pulcras, vistiendo un traje que denotaba su estatus recuperado. «Nunca pensé que vería este lugar lleno de vida otra vez», dijo Augusto, deteniéndose para observar a Sofía, que corría persiguiendo mariposas junto a un perro labrador que habían adoptado. «Pensé que mi legado sería polvo y cenizas». «El legado no son las piedras, abuelo», respondió Elena usando el término con un cariño natural. «El legado es lo que construimos dentro de ellas. La reconstrucción no había sido fácil. El oro rescatado de la torre sirvió para iniciar los trabajos y pagar a los mejores abogados de la capital, quienes destrozaron las defensas legales de Luisa y Ramírez con una eficiencia implacable. La venta de algunas antigüedades menores y la recuperación de cuentas bancarias bloqueadas hicieron el resto. Pero lo más importante fue el trabajo de la comunidad. Marcos y sus amigos, junto con decenas de vecinos, habían subido cada fin de semana para ayudar a limpiar, pintar y reparar, no por dinero, sino por respeto a la mujer que enfrentó el fuego por sus hijos. Pero había algo pendiente, algo que Augusto había mencionado crípticamente la noche en que salieron del hospital, y que hoy, con la torre este finalmente restaurada y segura, iban a descubrir. «Es hora», dijo Augusto, señalando hacia la torre. «Los obreros terminaron de reforzar el suelo ayer. Lo que Roberto dejó sigue allí». El fuego chamuscó los muebles, pero la caja de seguridad secundaria, la que estaba empotrada en el muro norte, esa quedó intacta. Subieron juntos. La escalera de caracol ya no era un túnel de terror, sino un paso iluminado por apliques eléctricos de estilo antiguo. Al llegar a la habitación circular, Elena sintió un nudo en el estómago. El lugar olía a madera nueva y barniz, pero la energía del pasado seguía allí. Augusto se dirigió a una sección del muro de piedra que había quedado oculta tras un armario quemado aquella noche. Con una llave pequeña que llevaba colgada al cuello, abrió un compartimento que Elena nunca había visto. Dentro no había dinero, no había joyas. Había un sobre grueso, sellado con cera, y una caja de madera tallada. «Esto es para ti»,
dijo Augusto entregándole el sobre. Roberto me lo dio la última vez que nos vimos, hace 5 años. Me dijo, si algo me pasa y si por algún milagro ella llega a ti, dale esto. Yo lo había olvidado con la locura del encierro, pero cuando vi tus ojos esa noche, supe que tenía que guardarlo. Elena tomó el sobre con manos temblorosas. Rompió el sello. Dentro había una carta manuscrita y una fotografía. La carta estaba fechada el día de su boda. Mi amada Elena, si estás leyendo esto, es porque ya no estoy para protegerte. Perdóname por los secretos. Perdóname por no decirte quién era realmente, pero tenía tanto miedo de que la oscuridad de mi familia te tocara, que preferí ser un nadie a tu lado que un príncipe en un castillo maldito. Pero si estás aquí, significa que fuiste más valiente que yo. Significa que enfrentaste a los monstruos y ganaste. En esta caja hay algo que construí para ti. No es comprado, es hecho con mis manos, en las noches que pensabas que trabajaba horas extras. Es mi promesa de que, aunque no me veas, siempre seré el suelo bajo tus pies. Elena abrió la caja de madera. Dentro había una maqueta, una miniatura perfecta, exquisita, de una casa de campo luminosa, con un estudio de pintura. Elena siempre había soñado con pintar, y un jardín enorme. Pero al levantar el techo de la maqueta, encontró un plano real, aprobado y pagado, de una parcela de tierra al otro lado del valle, una tierra fértil y hermosa que Roberto había comprado en secreto, centavo a centavo, para construirles un futuro lejos de todo, si algún día el pasado los alcanzaba. Elena lloró, pero no fueron lágrimas de dolor, fueron lágrimas de sanación. Roberto no solo les había dejado un castillo, les había dejado una opción, la libertad de elegir. ¿Qué dice?, preguntó Augusto suavemente. Dice que nos amaba, sonrió Elena, y dice que tenemos tierras para cultivar nuestros propios sueños. Epílogo. La justicia poética. Meses después, el pueblo celebraba la fiesta de la cosecha en los terrenos del castillo, ahora abierto al público como un centro cultural y museo, administrado por la Fundación de la Vega, presidida por Elena. Había música, comida y risas. Marcos, ahora capataz de la finca, bailaba con una chica del pueblo. En un momento de la tarde, un coche de la prisión estatal se detuvo en la carretera a lo lejos, escoltado por una patrulla. Iban trasladando a unos reclusos a un centro de mínima seguridad para trabajos comunitarios de limpieza de carreteras. Luisa bajó del furgón, vistiendo un mono naranja sucio con el rostro demacrado y amargado. El guardia le señaló una zanja llena de basura que debía limpiar. Desde su posición, Luisa levantó la vista. A lo lejos, en la colina, vio el castillo. Vio las banderas ondeando, las luces de la fiesta, la gente feliz, y en el balcón de la torre vio a una mujer vestida de blanco, radiante y poderosa, sosteniendo a un niño en brazos, con una niña y un anciano a su lado. Elena la vio. Sus miradas se cruzaron a través de la distancia y el abismo social que ahora las separaba. No hubo odio en la mirada de Elena, solo hubo una calma indiferencia, la mirada de alguien que ha superado a su verdugo y lo ha dejado atrás en la historia. Elena se dio la vuelta y entró al salón de baile, donde la música y el amor de su nueva familia la esperaban. Luisa bajó la cabeza y clavó la pala en la tierra, sola con su miseria, mientras el sonido de la risa de sus sobrinos, libres y felices, bajaba por la colina como una sentencia final de victoria. La viuda ya no estaba perdida en la noche. La viuda era ahora la dama del castillo, y su luz brillaba más fuerte que cualquier oscuridad.